Creo que está acá. Ahí. Es un término técnico utilizado en aeronáutica para describir la velocidad a la que los pilotos deben decidir si comienzan a elevarse o, por el contrario, abortan el despegue. Entonces, imaginemos por un momento, ¿no? Un avión está ya listo para poder despegar y comienza a carretear, digamos, hasta la pista y comienza a tomar velocidad. Para que un avión se eleve necesita una velocidad crítica. Pero previa a esa velocidad hay una velocidad de decisión, donde el piloto puede tomar la decisión de si ya comenzar a elevarse o, por el contrario, si existe alguna falla técnica previa, entonces abortar, ¿no? En ese momento el avión se va deteniendo, ¿no? Pero son segundos muy cruciales, digamos, ¿no? En este momento, cuando se llega a la velocidad de decisión que el piloto tiene que decidir, ¿no? Normalmente el avión se eleva sin problema, ¿no? Pero si hay alguna falla técnica, entonces tiene que abortar, ¿no? Pero básicamente el piloto tiene que tomar esa decisión, ¿no? Y haciendo una analogía entre el avión y lo que ocurre, ¿no? En este punto, podemos decir que este es un punto de no retorno. El avión tiene que comenzar a despegar. Después de esto, ya si existe una falla técnica, el avión tiene que estar en el aire y quizás retornar probablemente al aeropuerto nuevamente y hacer el aterrizaje, pero no puede detenerse si pasa esta velocidad, ¿ya? Entonces es un punto de no retorno. Nosotros como creyentes, como personas, podemos tener puntos de no retorno en nuestra vida, decisiones importantes que nosotros vamos tomando, decisiones importantes que nosotros vamos materializando. Y de la misma forma, Jesús tuvo este momento, este punto de inflexión en su ministerio, que se da precisamente cuando Él está por entrar a Jerusalén. Y vamos a ver la importancia, porque a partir de aquí ya no había, digamos, retorno para el propósito para el cual Dios lo había enviado a Jesús. Jesús estaba ahí justamente y estaba llegando a la ciudad de Jerusalén. Y vamos a ver cómo es que es recibido. Así que vamos a ir avanzando a lo largo de algunos pasajes de la palabra de Dios, pero vamos a centrar el foco en el texto que está en Marcos capítulo 11, versos del 1 al 11, por favor, si pueden acompañarme con sus Biblias. En Marcos capítulo 11, versos del 1 al 11, dice lo siguiente, vamos a dar lectura. Marcos capítulo 11, versos del 1 al 11. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene el nombre del Señor.
Bendito el reino de nuestro padre David, que viene, hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Este es el texto que nosotros tenemos de la entrada a Jerusalén descrito por Marcos. Y es un texto que a nosotros nos muestra cómo Jesús llega a un punto en su ministerio. Recordemos brevemente qué es lo que había ocurrido antes de la llegada a Jerusalén. Vemos a Jesús que había hecho milagros, que había hecho cosas maravillosas en el pueblo, ¿no? Vemos a Jesús que había alimentado a 5,000 personas. Solamente voy a mencionar algunas de las cosas que Jesús había hecho, pero Jesús había alimentado a 5,000. Había resucitado a Lázaro. De hecho, estaba muy cerca, muy próximo la resurrección de Lázaro. Ya había sido un mensaje muy fuerte para el pueblo judío de lo que Jesús estaba haciendo. Ha sido una demostración pública del poder que Jesús tenía, ¿no? Y la resurrección de Lázaro se da justamente en Betania. Jesús libera a los endemoniados, da vista a los ciegos, bendice a los niños. Vemos grandes cosas que Dios hace y es algo maravilloso para el pueblo. El pueblo se regocijaba en las obras que Jesús hacía, pero al mismo tiempo el pueblo tenía un inconveniente, y quizás es el mismo inconveniente que nosotros podemos tener. Muchas veces no escuchaba. Veía las obras que Jesús hacía, pero no escuchaba. Porque Jesús, antes de la llegada a Jerusalén, había anunciado su muerte 3 veces. Y esto es muy, muy, muy importante, y tener este contexto correcto de por qué es tan importante el anunciamiento de la muerte de Jesús y cómo es que lo recibieron sus discípulos y cómo es que lo recibió este mensaje el pueblo, ¿no? Por ese motivo es que vamos a analizar un poquito estas 3 ocasiones en las que Jesús anuncia su muerte. Y el primer anunciamiento de la muerte de Jesús en el Evangelio de Marcos se encuentra en el capítulo 8, verso 31 al 33. Y dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús hablaba claramente a sus discípulos. No lo hacía... normalmente vemos en la palabra de Dios cómo Jesús utilizaba ciertas alegorías, utilizaba parábolas para poder ejemplificar, digamos, el mensaje que quería dar. Pero en la palabra aquí nos dice que les decía claramente que él tenía que ser muerto y resucitar a los 3 días. Pero sus discípulos no entendían el mensaje, ni de hecho Pedro, nuestro buen Pedro, lo que hace es reconvenirle, pero no solamente le recomienda, sino que lo toma aparte, ¿no? Es como que no quiere que los demás discípulos escuchen lo que le van a decir, lo toma aparte. Y le dice: pero Jesús, que esto no te acontezca, que esto no ocurra. Jesús lo que hace es, volviéndose y mirando a los discípulos, lo que Pedro le había dicho en lo privado, Jesús lo dice en público, reprende a Pedro en público, ¿no? Pedro reconviene a Jesús en privado, pero Jesús lo reprende en público, porque no hay nada oculto. No tiene que haber nada oculto, ¿no? O sea, el momento en el que nosotros ocultamos algo, ¿no? Es realmente algo que a Dios no le agrada. La respuesta de Jesús es contundente: el que no recoge conmigo, desparrama. No hay medias tintas. Jesús, y el mensaje que traía era justamente el que él tenía que morir por los pecados. Pero el pueblo no entendía, sus discípulos no entendían.
Y de hecho, Pedro trata de reconvenirle, ¿no? En esta primera ocasión. Podemos nosotros, haciendo una breve reflexión, ya digamos a nuestra vida, nosotros podemos en algún momento reconvenir a Jesús diciéndole que esto no acontezca. Podríamos nosotros decirle a Jesús, Señor, que esto no pase, sabiendo que es la voluntad de Dios, sabiendo que Dios explícitamente nos dijo, va a ser de esta manera, pero nosotros podemos llegar a decir, Señor, no, que no acontezca. Motivados tal vez por nuestros deseos, motivados por lo que nosotros queremos, por nuestros anhelos, nosotros podemos decir, Señor, que esto no acontezca. Estaríamos en oposición al plan de Dios, a lo que Dios quiere, no solo para nuestra vida, sino para su historia, la historia de Dios. El siguiente pasaje en el que Jesús menciona por segunda vez su muerte también se encuentra en el Evangelio de Marcos y está descrito en el capítulo 10, versos del 32 al 34, dice lo siguiente. En la segunda vez está en Marcos capítulo 9, versos 30 al 32. Marcos capítulo 9, versos 30 al 32. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Entonces, por un momento, si podemos imaginarnos cómo era estar en los zapatos, en los calzados, ¿no? De los discípulos. Ya a Pedro le había llegado el hachazo, ¿no? Como que, ¿no? Un poco de temor. Entonces, los discípulos ya no querían preguntarle. Tenían temor, tenían miedo. Y dice que no entendían esta palabra que Jesús les decía. A pesar de que Él les hablaba claramente, ellos no entendían, tenían miedo. Para reflexionar lo siguiente. ¿En alguna ocasión nos hemos acercado a Dios con temor a la respuesta que Él pueda darnos? Nos hemos acercado a Dios sabiendo cuál es su respuesta, pero, realmente, Señor, tengo miedo. Porque eso es lo que sentían los discípulos, ellos no querían preguntarle más cosas, porque Jesús hablaba de su muerte, y era un tema delicado para ellos, porque ellos no querían ver a su maestro que vaya en ese camino. Ellos no querían. Humanamente nosotros podemos no querer asumir ciertas cosas que están dentro de la voluntad de Dios, y es algo natural del ser humano. Pero cuando nosotros somos cautivados por el amor de Dios, cuando nosotros somos cautivados por el poder de su Espíritu, tenemos que entender, tenemos que comprender que Dios tiene un propósito mayor al que nosotros podemos querer establecer. Y esto fue lo que hizo Jesús. Y por último, la tercera vez que Jesús anuncia su muerte es interesante y particular esta tercera vez, porque justamente se da cuando Él y sus discípulos están subiendo hacia Jerusalén. Si ustedes se fijan, está precisamente en el capítulo 10, versos 32 al 34, y en el capítulo 11 ya se habla acerca de la entrada de Jerusalén, ¿no? Y en el capítulo 10, verso 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Entonces quiere decir que ya estaban camino a entrar a Jerusalén. Y Jesús iba delante de ellos y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas el tercer día resucitará. Hasta ahí todo bien, pero ¿qué es lo que pasa después? Vemos un diálogo de parte de Santiago y de Juan. Solamente vamos a ver unos
pocos versículos en esta parte. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Vemos cómo sus discípulos, aparte de no entender, aparte de tener miedo, ahora los discípulos estaban pidiendo algo, para mí es algo atrevido y algo que realmente ellos no entendían. Lo que le estaban pidiendo a Jesús no era algo, era algo egoísta, ¿no? Y de hecho la respuesta que Jesús les da es, eso no me corresponde a mí decirlo, sino a mi Padre, ¿no? Entonces nosotros podemos tener velado probablemente en cierta medida cuál es el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Y me parece así increíble que Jesús repite esto 3 veces, pero los discípulos están con temor, con miedo, no saben qué preguntar y muchas veces también están en otra cosa, ¿no? O sea, Santiago y Juan estaban pensando en otra cosa realmente, ¿no? Y estaban ya muy cerca a la entrada a Jerusalén. La entrada a Jerusalén representa o tiene un simbolismo muy especial, muy especial. Jesús había ido varias veces a Jerusalén, pero en esta ocasión su llegada era especial. ¿Por qué? Lo que pasa, queridos hermanos, es que durante todo este tiempo, el ministerio de Jesús estaba definido porque Jesús, cuando hacía sus milagros, les decían, pero no se lo digas a nadie. Pero muchas de las personas a las que hacían los milagros iban y lo contaban, lo hacían público, ¿no? Pero trataba Jesús de mantener de alguna forma su ministerio que no sea demasiado público. Pero específicamente en esta semana, en este inicio, en este domingo, vamos a ver qué es lo que pasa con el ministerio de Jesús. Porque el pueblo ya conocía a Jesús, ya sabía las cosas que él hacía, que había resucitado a los muertos. Entonces lo veían a él como, y vamos a ver cómo es que lo veían, ¿no? Creían que él sí podía ser aquel del cual los profetas hablaban en el Antiguo Testamento. El relato de la entrada triunfal en Jerusalén se da en un contexto bien complejo, porque los discípulos y el pueblo en general no entendían el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es diferente. El mensaje del Evangelio implica la muerte de Jesús, implica su resurrección, implica la salvación, ¿no? Pero ellos todavía no estaban preparados. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla en esta parte. En el capítulo 11 del Evangelio de Marcos encontramos ese punto de inflexión que les mencioné, el punto de no retorno en la vida y en el ministerio de Jesús. Ahora se encontraba en el principio del fin de su ministerio. Su entrada en la ciudad de Jerusalén habría de provocar una reacción en cadena que habría de culminar con su crucifixión y muerte en el Calvario durante la fiesta de la Pascua. Los evangelios le dedican un espacio a contar con mucho detalle todo lo acontecido en Jerusalén en esta semana. De hecho, Suyel Michelén, que es un predicador que me gusta mucho escuchar, él menciona que una tercera parte del contenido de todos los evangelios, una tercera parte habla específicamente de esta semana, de esta última semana de Jesús. ¿Y qué es lo que ha ocurrido en esta semana, ¿no? Desde la entrada triunfal, pasando por todo lo que es la pasión de Jesús, su muerte y su resurrección, ¿no? Entonces, es tan importante esta semana para nosotros como creyentes. Y tenemos que analizar qué es lo que ha pasado ese domingo, ¿no?
Para esto vamos a capturar del capítulo del capítulo 11, que nos habla acerca de la entrada en Jerusalén, parte por parte, y vamos a ir analizando un poco qué es lo que estaba ocurriendo. Parte 1, Dios es soberano. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que estaba enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Id. Jesús da una orden, una instrucción. Vemos su naturaleza de rey y soberano desde esta solicitud. No negocia con sus discípulos, no les pide por favor, no espera argumentar algo adicional. Yo me imagino en ese momento estaba haciendo este ejercicio, digamos, a lo largo de esta semana, como un discípulo de Jesús, y que Jesús me diga, id y a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado. Ya, está bien, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Ya, y personalmente mi pregunta es, ¿por qué, Jesús? ¿Para qué? Porque yo no entendía. Yo no entiendo, o sea, hago este ejercicio conmigo mismo. Lo interesante aquí es que los discípulos no le preguntan por qué. Los discípulos obedecen, ¿no? Jesús conoce todo. Esto es muy importante, queridos hermanos, y eso nos habla acerca de la soberanía de Dios, de que Dios tiene el control de todo, absolutamente cuanto ocurre en este mundo. Dios conoce en este momento cada hoja que cae de la copa de cualquier árbol que esté cayendo. Dios dice que conoce la cantidad de cabellos que tenemos en nuestra cabeza. Dios sabe cada detalle. Y me parece impresionante el hecho de que cuando Jesús habla con sus discípulos, les da detalles muy específicos. Muy específicos. Les dice, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Les da detalles muy específicos, porque Dios es soberano, Dios conoce, Dios tiene el control de todo, Dios tiene el control de que ese burrito, ese pollino, iba a estar ahí en ese momento, a esa hora. De hecho, normalmente los burritos deberían estar dentro de las casas, pero de hecho, en este caso, en esta ocasión, se encontraba afuera y se encontraba atado, ¿no? Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. De hecho, Jesús mismo les dice, ¿no? Si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Incluso Jesús conocía cuál iba a ser la reacción, porque es medio raro, digamos, también, ¿no? Que alguien vaya y como que se agarre tu animalito, digamos, y se lo lleve. Pero la respuesta es impresionante. El Señor lo necesita. El Señor lo necesita. Dios es soberano. De Él es todo. Él es dueño de todo, absolutamente de todo. Pero no hace nada indebido. O sea, Él pide prestado el pollino. Y luego se les devolverá. ¿No? Entonces, esta parte de la palabra tiene una referencia en el libro de Zacarías, capítulo 9, que es una profecía que se estaba cumpliendo. De hecho, Mateo hace referencia a esta profecía, que dice lo siguiente: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta era Zacarías ya había profetizado que esto iba a ocurrir mucho tiempo antes. Entonces, lo que estaba ocurriendo en este momento se estaba desarrollando esta profecía, ¿no?
No hay nada, absolutamente nada que esté fuera del conocimiento de Jesús, fuera de su control. Podemos nosotros inferir en que los discípulos quedaron asombrados de que al obedecer encontraron el pollino, lo encontraron a la entrada de la aldea y ningún hombre lo había montado. Que seguramente que los discípulos quedaron impresionados de la exactitud, de la forma en la que Jesús había descrito cómo iban a hacer las cosas. El mensaje de Jesús para ellos y para nosotros es: yo estoy en control. Yo tengo el control de todo. Jesús quería que sus discípulos supieran que su muerte no iba a ser un accidente. No iba a ser un accidente, sino que fue el cumplimiento de la voluntad de Dios. En Hechos capítulo 4, versos 23 al 28 dice lo siguiente: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Miren, queridos hermanos, solamente centrándonos en esta última parte, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Nosotros podemos pensar erróneamente que Jesús ha muerto porque los fariseos lo han matado. Porque aparentemente puede ser algo que nosotros lo entendamos de esta forma, o porque los romanos lo han matado, o porque nosotros lo hemos matado con nuestros pecados, pero la palabra de Dios es muy explícita cuando dice que nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Realmente, queridos hermanos, Dios tenía y sabía todas las cosas que iban a ocurrir en esa semana. En esa semana iban a ocurrir cosas impresionantes que iban a cambiar el curso de la historia. Y era algo tan grandioso que nosotros en este momento, cuando lo leemos, nos tiene que causar ese sentimiento de gozo, de gratitud, de amor por la obra maravillosa que Dios estaba construyendo a lo largo de su ministerio en ese tiempo y que iba a culminar con su muerte y resurrección. Es impresionante reflexionar cómo Dios conoce todo. Nosotros podemos, digamos, prever qué es lo que puede pasar el día de mañana. Tal vez podemos, con base en algunos datos que tenemos, saber cómo va a estar el clima. Podemos especular qué puede pasar con algún gobernante en función a la información que podamos tener, pero de manera objetiva no sabemos con certeza qué va a venir el día de mañana. Pero Jesús sí. Dios conoce exactamente todo lo que va a ocurrir. Dios es soberano, queridos hermanos. Dios conoce nuestro corazón y nuestras motivaciones. Muchas veces nosotros podemos tener en nuestro corazón muchas cosas que queremos guardarlas, que queremos no decirlas. Y créanme que Dios conoce todo esto, ¿no? Y de hecho, voy a decirles algo fuerte, ¿no? Cuando nosotros pecamos, nunca pecamos solos. Siempre pecamos en compañía. Y la persona de Jesús está a nuestro lado siempre. ¿Cómo podríamos nosotros hacer esta afrenta contra aquel que ha dado su vida por nosotros?
Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras motivaciones. Dice la palabra de Dios que nuestro corazón es engañoso, más que cualquier cosa. De hecho, nuestro corazón nos engaña continuamente a nosotros mismos. No es que nuestro corazón engaña a una persona externa necesariamente o solamente, sino nuestro corazón nos engaña a nosotros mismos. Somos engañados por nuestro corazón. Pero Dios lo conoce. Dios lo conoce. Y Dios va tratando cada área de nuestra vida. Y Dios quiere tratar cada área de nuestra vida con el poder de su Espíritu. En el verso 7 dice, y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Es impresionante ver que, por ejemplo, en ese tiempo, un líder militar, un romano, utilizaba caballos. Y los caballos eran un símbolo de estatus, de poder, de una presencia militar fuerte. Y la forma en la que ellos demostraban eso era precisamente con estos animales, con los caballos. Pero Jesús, cuando hace público ya de manera explícita su ministerio en la entrada a Jerusalén, lo hace a través de un burrito, no lo hace con un caballo. Esto demuestra un elemento que es tan importante que nos tiene que hacer reflexionar a todos nosotros y tenemos que reflexionar sobre la humildad. Nuestro Rey y Señor demuestra su humildad a todo el pueblo montando un pequeño burro. No entra a Jerusalén montado en un valiente corcel, tampoco lo hace con un ejército armado. Lo hace de la manera más sencilla imaginable. Tal como llegó a este mundo en un pesebre, Jesús demuestra su humildad. De hecho, el burro ni siquiera era de él, era prestado. Con eso ya les digo mucho, ¿no? Demuestra su autoridad como hijo de Dios. Imaginémonos por un momento toda la gloria, toda la majestad de Dios. Y llega un momento en el que Él voluntariamente se despoja para venir como siervo, siendo semejante a nosotros los hombres. Y la palabra de Dios lo dice muy, muy explícitamente en Filipenses capítulo 2, 5 al 9, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces vemos la humildad de Jesús, vemos cómo Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo lo que Dios le pedía y el pueblo reconoce su majestad. Esto es impresionante, porque el pueblo lo que hace es justamente, sus discípulos ponen sus mantos encima de este burrito, pero el pueblo comienza a poner también sus mantos al piso y comienzan a cortar ramas, dice, ¿no? Unas ramas, no sé si similares a estas, pero unas ramas que denotaban su majestad. Recuerden que en este punto ya Jesús era conocido públicamente por todas las obras que estaba haciendo. Y ellos reconocen su majestad, reconocen su majestad. Nuestro amado Rey entró a Jerusalén montado en un pollino de una manera humilde. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. A mí me causaba un poco de dificultad la traducción o el entender esta palabra que es Hosana. Pero lo entendí de la siguiente forma. Hosana, su traducción es sálvanos, te lo suplicamos. Es un ruego, queridos hermanos. El pueblo de Israel, el pueblo judío en ese momento estaba en una situación en la que necesitaban ser liberados, pero el problema es que ellos pensaban que necesitaban ser liberados del yugo de la esclavitud
de los romanos. Sálvanos, por favor. Era una súplica. Hosana era una súplica. Sálvanos. Podía salir de lo más profundo de su ser. Sálvanos, Señor. Sálvanos. Pero lo que ellos no entendían es que sí necesitaban ser liberados, sí necesitaban ser salvados. Pero su salvación no era del yugo de los romanos. Su salvación era del pecado que asediaba a todos, que nos asedia a nosotros. Cuando nosotros podemos clamar al Señor, sálvanos, Señor, sálvanos, tenemos que tener plena conciencia de que la salvación que Dios provee viene a través de Jesús a pagar el precio por nuestros pecados. Esa es la mayor satisfacción y gozo que tiene el creyente, el reconocer que Jesús ha obrado en nuestra salvación. En el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 21, se habla de multitudes. Muchas personas se habían congregado para seguir a Jesús mientras entraba a Jerusalén. Era una multitud grande. Los fariseos podían sentirse inquietos porque ellos lo que buscaban, de hecho, después de la resurrección de Lázaro, los fariseos lo que intentaban era matar inclusive a Lázaro, ¿no? Pero realmente a esas alturas el pueblo ya era muy numeroso. Era muy numeroso las personas que seguían a Jesús, ¿no? Ellos reconocían la gloria de Dios. Ellos reconocían la majestad de Jesús. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hay una diferencia, queridos hermanos, y aquí vamos a tratar de entender esta parte, entre reconocer el señorío de Jesús y permitir que Él sea el Señor de nuestras vidas. Hay una diferencia, porque yo puedo reconocer que Jesús es Señor, pero probablemente no quiero que sea el Señor de mi vida, porque el Señor es quien hace la voluntad, quien define cómo van a ser las cosas. De eso se trata ser Señor, ¿no? Un esclavo puede decir, digamos, sí, Él es mi Señor, y su Señor, si ordena, el esclavo tiene que cumplir. Esa es la aplicación perfecta. Pero nosotros es como que dijéramos, sí, Él es mi Señor, pero si mi Señor me ordena hacer algo, no lo hago. Entonces no somos esclavos, porque tenemos la libertad para poder decidir. Tenemos la libertad para poder nosotros al final decidir si queremos obedecer o no. En este caso, Jesús quiere y se presenta como el Señor. Y ellos lo reconocen como Señor. Pero, como vamos a ver, no es el Señor en realidad de sus vidas, ¿no? Un detalle mencionado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, verso 39 al 40, dice: entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Nuevamente se ve, en esta parte se ve cómo la creación misma se rinde delante de su Señor. En Romanos 8, 22 al 25 está muy explícito, porque dice: porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Entonces vemos a Jesús y vemos que la creación misma se rinde delante de su presencia. Reconocer su majestad, reconocer su poder, una aplicación práctica en nuestra vida tiene que ser el reconocimiento de que Dios tiene el control
todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, y que nosotros no podemos tomar una área para nosotros y decirle, Señor, quiero que seas el rey, quiero que tú seas el gobernante, pero déjame esto para mí. Quiero tener esto para mí como reserva de mis deseos, como reserva de mis motivaciones. Tenemos que ser muy explícitos en el sentido de decirle, Señor, y si de verdad lo crees y el Espíritu te convence de esto, decirle, Señor, te necesito a ti, que tú tomes el control de toda mi vida, que tú tomes el control de todas las áreas, o sea, no seguir teniendo áreas en nuestra vida en las que Dios no sea el rey. Dios tiene que ser nuestro rey soberano en todo. Eso es lo que Dios busca. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús ya está en Jerusalén en el templo. Por un momento podemos imaginar lo que sentía. De hecho, se describe también que Jesús, cuando llegó a Jerusalén, miró a esa ciudad con gran compasión. Miró a esa ciudad con gran compasión porque si bien ellos lo aclamaban como rey, ellos no entendían de qué tenían que ser liberados. Y el día de hoy Dios puede mirarnos a nosotros con compasión. El día de hoy puede mirarnos con ese amor que solamente proviene de alguien que nos ama genuinamente. Jesús nos ama con amor eterno, lo dice su palabra, y nos dice, rinde todas esas cosas que tienes en tu mente, en tu corazón. Es tiempo de poder rendir, de poder quebrantarse delante de Dios, reconocer su señorío, pero de manera genuina. No decirle, sálvanos, pero ni siquiera entender de qué necesitamos ser salvos. Hoy tenemos la palabra, tenemos la obra de Jesucristo, tenemos su Espíritu para poder entender exactamente de qué teníamos que ser salvos. Nosotros tenemos que ser salvos de nuestro pecado, y nuestro pecado es una condición, no es necesariamente las cosas que hacemos mal y que se oponen a la voluntad de Dios. Nuestra condición de pecado es algo que está en nosotros. Dios puede obrar. Algo que me gustó mucho y me llamó mucho la atención es que hace 2 domingos José Antonio mencionaba algo, que nosotros estamos continuamente, nuestro yo, nuestra persona está continuamente atentando, ¿no? Bueno, el hecho de ser cristiano, el hecho de ser cristiano está atentando continuamente contra lo que nosotros somos. Por eso es que es difícil ser cristiano, porque estamos negándonos continuamente a lo que nosotros somos. Yo, como Ronald, digamos, tengo ciertos deseos, ciertos anhelos, objetivos, sueños, y el cristianismo lo que hace es llevarnos continuamente a la presencia de Dios, nos lleva continuamente a la presencia de Dios y nos muestra la luz, y es un atentado directo contra el yo. Es un atentado continuo contra lo que nosotros somos. Es una obra que solamente puede entenderse a través del Espíritu, a través de una obra espiritual. Ya para finalizar, queridos hermanos, Corrie ten Boom, no sé si algunos han escuchado hablar de esta persona. Era una relojera cristiana que era muy conocida por dar refugio a judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Muy conocida. De hecho, tiene un libro que detalla, digamos, todo lo que ella hacía durante este tiempo. Era una persona cristiana que amaba a Jesús, entonces daba refugio a los judíos. Años después, cuando ya era muy conocida,
esta persona fue entrevistada y le preguntaron si le resultaba difícil mantenerse humilde. Y su respuesta fue la siguiente: cuando Jesús entró en Jerusalén el domingo de Ramos, montado en un burro, y todos agitaban ramas de palma, arrojaban mantos al camino y cantaban alabanzas, ¿creen que por un instante se le pasó por la cabeza al burro que algo de eso fuera para él? Si el Señor te lleva en una carroza, recuerda que no se trata de ti. Podemos creer que estamos haciendo las cosas bien delante de Dios, es que estamos haciendo su obra, y podemos genuinamente creer que Dios está obrando a través de nosotros, y nuestro corazón puede engañarnos en ese sentido. Tenemos que reconocer que toda la gloria es del Señor. Si uno alaba porque quien le da las fuerzas es el Rey. Si uno hace algo que bendice a la iglesia, que bendice a otros, no es porque nosotros tengamos ese corazón, porque genuinamente nosotros no tenemos el corazón de ayudar. Más bien, nuestro corazón es más de sacar provecho de las circunstancias. Ese es nuestro corazón engañoso. Pero si hacemos algo delante de Dios, Dios tiene que ser el glorificado, Dios tiene que ser exaltado. Esta semana, que es una semana importante, comienza con el reconocimiento, de la soberanía de Dios. Dios tiene el control de todo. Y eso es algo maravilloso, porque realmente nosotros no tenemos que, nuestro corazón no se tiene que compungir, porque como hijos suyos, nosotros podemos creerle. Podemos creer que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, un propósito que se va a cumplir, una obra que se va perfeccionando día a día en la vida del creyente. Primero es eso, la soberanía de Dios. Segundo, la humildad. Nosotros tenemos que, al igual que Jesús, ser humildes. Aprendan de mí, que soy humilde de corazón, dice Jesús. Nosotros tenemos que hacer las cosas en humildad, no para resaltar, no para que seamos vistos de las demás personas, sea que lo hagamos bien o lo hagamos mal. Tenemos que realmente hacerlo delante de Dios. Realmente, si bendecimos, si somos de bendición para nuestros hermanos, tenemos que hacerlo de una manera genuina. Reconocer su señorío. Podemos nosotros caer en el error de creer que Jesús, y decirlo: Señor, tú eres mi Señor, pero reservar áreas en nuestra vida, reservar áreas para nosotros. Tenemos que darle todo, queridos hermanos. Al final Dios conoce toda nuestra vida. Nada le es oculto a Él. Nada, absolutamente nada. Dios no se va a impresionar con el pecado que podamos tener. Para Él no es algo novedoso. Tenemos que rendir a nuestro Señor nuestra vida completa. Solamente de esa manera vamos a poder estar delante de su presencia. No sé cuántos de nosotros queremos estar delante de su presencia y decirle: Señor, quiero vivir como si tú estuvieras mirándome continuamente. Quiero hacer las cosas que tu Espíritu me lleva a hacer. No quiero ya hacer mi voluntad. Nosotros continuamente buscamos hacer nuestra voluntad. Y es algo tan real, queridos hermanos. Yo les hablo esto porque continuamente me pasa. A mí. Y sé que le pasa a todas las personas. Es algo tan real. Es algo tan humano. Pero al mismo tiempo Dios tiene el poder. Si tú le crees, Dios tiene el poder para poder transformar la vida, para poder cambiar. Dios tiene ese poder. Si nosotros no creemos que Dios tiene el poder para cambiar nuestra vida, entonces estamos poniéndonos a nosotros en una posición mayor a la obra de Dios. ¿Cómo Dios no va a tener el poder para transformar?